yo no trabajo alimentación, yo trabajo obesidad infantil. Y entonces he pensado que que aquí, en esta mesa, no cabía y que por lo tanto tenía que empezar justificando por qué puedo estar yo aquí, porque si no me costaba trabajo entenderlo. Es por eso que les voy a contar un poquito las razones de mi programa y por qué yo no intervenía en alimentación, siendo que hay programas muy bonitos como los que se han presentado y que han tenido efectividad y que por lo tanto probablemente yo no lleve razón. Hay que empezar por ahí, por cuestionarme si realmente lo que les voy a decir y cómo es mi programa y cómo es mi proyecto es un proyecto que se justifica. Voy a darle primero unas cifras. El estudio de Cuenca, mi tesis doctoral, que ya es del siglo pasado, iba de obesidad, de agregación familiar de factores de riesgo cardiovascular. Eso era el año 92 y entonces no había muchas cifras así bien de cómo los escolares se alimentan, bien de sobrepeso, ni de factores de riesgo cardiovascular, de hipertensión o de presión arterial, ni de lípidos, ni de perfil lipídico. Entonces arranca en lo que llamamos el estudio de Cuenca, y no debíamos ser muy mala gente cuando todavía seguimos siendo amigos y el estudio de Cuenca sigue. Producto de eso son estas gráficas que les voy a presentar aquí. Estas son las últimas, las de antes están publicadas, y nosotros teníamos publicado qué pasó desde el 92 hasta el 2000, les voy a presentar ahora la gráfica después, hasta el 2010, pero hay ahora una moda que se llama así en anglicismo, se debe traducir como tocar techo probablemente, se llama leveling off, que es, cuando menos, es la tendencia creciente que o disminuya o se estabilice. Es muy ambiguo porque puede ser también que empiece a caer. El caso es que empezando por Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Australia, hay algunos países donde se dice, Alemania y España creo que pueden ser la excepción, que la obesidad está tocando techo. Evidentemente costaba trabajo pensar que el 100% llegáramos a ser, o el 100% de los niños llegaran a ser obesos. Esa es la distribución. A la izquierda se muestra la distribución del índice de masa corporal entre 2004 y 2010. La línea continua es 2004 y la línea punteada es 2010. Como ven, en cuanto a índice de masa corporal podemos decir que no han cambiado las cosas. Si acaso en los chicos, en el sobrepeso, que sería un poquito, habrían cambiado, pero ahora veremos. Pero en la derecha, que se especifica la grasa corporal, ahí sí que se ha desplazado un poquito hacia la derecha. Es decir, los niños son un poquito más grasientos, adiposos. Y conviene entonces volver al principio. ¿Qué es esto de la obesidad? La obesidad no es un exceso de peso. La obesidad es el exceso de grasa hasta el límite que perjudique la salud. Entonces, si podemos medir la grasa, pues vamos a dedicarnos a intentar medirla. Realmente es más complicado que medir el índice de masa corporal, y se acepta que el índice de masa corporal es una medida estandarizable, con validez externa, etc. Ese es de 2004 a 2010, pero ¿qué ha pasado en casi los últimos 20 años? Pues ha pasado esto. A la izquierda ven los chicos, a la derecha las chicas. Esto hasta el 2004 está publicado en Public Health Nutrition, y ven cómo lo azul, que es el normopeso, ha ido disminuyendo, pero lo amarillo abajo ha ido aumentando, y eso es el bajo peso. Entonces, el bajo peso en el año 92 en chicos estaba en 1,9, y en el año 2004, cuando se iniciaba MOVI, estaba en el 9%.
O sea que prácticamente se había multiplicado por más de 4 el bajo peso. Y el sobrepeso y la obesidad habían pasado de 16 y 4,20 desde el 21% al 32%. Es decir, que la obesidad se había multiplicado por un 50%, pero el sobrepeso se había multiplicado por un 400%. Entonces, con ese escenario, era como había que plantearse Moby. Moby 1, porque ha habido 2 ediciones, que ahora les cuento, y Moby 1 entonces tuvo muy en cuenta esto que se publicó por aquel entonces un poquito más tarde. Vamos a ver, si buena parte de las familias comparten plato, comparten mesa y mantel, no podemos hacer un mensaje de que entonces se llevaba mucho, de hay que disminuir la ingesta calórica. Ese no podía ser nuestro mensaje, porque si era había familias en las cuales compartían mesa un hijo con bajo peso y un hijo con sobrepeso. Y entonces lo primero que había que tener en cuenta es no perjudicar a nadie. Es decir, las intervenciones de salud pública generalmente se les presume que están libres de riesgo, y eso no tiene por qué ser así. ¿Cuál era la intervención más adecuada en los escolares españoles? Y les estoy diciendo que voy a perder mucho tiempo en justificarlo, porque pues eso, todo el mundo aquí está porque tiene que estar, menos yo, que me tengo que justificar porque estoy aquí. A la hora de intervenir ahora en la obesidad infantil, hay que planificar programas con un seguimiento a largo plazo. A corto plazo es muy fácil tener beneficios. Hay que medir los programas en términos de sostenibilidad. ¿Cuánto cuestan los programas? Generalmente, como los programas que han puesto aquí, no es malo tener a las familias algo implicadas, pero si las implicas demasiado, fracasan. A los que implicas demasiado, rechazan el programa. Y entonces, Moby es un programa que también cuenta con los niños de la llave, es decir, esos niños que prácticamente sus padres los dejan a las 8 de la mañana en una guardería preescuela y que cuando termina la jornada lectiva se van a su casa, por eso llevan la llave bien colgadita del cuello para no perderla, y se encuentran con sus padres a las 9 de la noche. Bueno, para eso también tenía que ser bueno Moby. La mayoría de los programas son una caja negra. Es decir, había que especificar de qué estamos hablando, cómo funcionan, había que ver qué modelo, se iba a adaptar, y había que ver que había conductas compensatorias. Nosotros, francamente, no somos un programa de salud pública, nuestro proyecto como objetivo primero tenía producir conocimiento e investigación, y también tenía que contar con la calidad y el rigor al llevarlo a cabo. Es decir, teníamos menos niños, pero había que medir más. Entonces viene la pregunta clave. En los niños que nosotros estábamos siguiendo, ¿estaba justificada una intervención para todos, porque era una intervención en toda la escuela, que redujera la ingesta? Y a nuestro juicio no. Y porque además, pero esto ha venido a darnos la razón después, esto es producto reciente, está a punto de publicarse. Resulta que los niños más gorditos son los que menos calorías ingieren, al menos aquí, y en otro par de estudios americanos. Entonces, si los niños más gorditos son los que menos calorías ingieren, no vamos a estar en esto. Probablemente haya que estar en una alimentación, como se ha dicho aquí, barata, sostenible y saludable, etcétera, etcétera. Pero los niños con bajo peso, los 1.200 niños que hemos estudiado en 2010, les llevan 300 calorías diarias a los niños con sobrepeso u obesidad. Y entonces esto tiene que dar que pensar. Otros han sido exitosos, algunos programas, pero poco, que consistían en reducir las horas de televisión. Como el doctor Casar decía antes, prohibir no suele dar buenos resultados, y nosotros pensamos que lo que había que dar era una alternativa. Es decir, no prohibir, sino yo no te digo que te quite la televisión, te doy esto, que no hay televisión. Por lo tanto,
probablemente quitar la televisión es útil, pero ¿cómo? La cosa es, para nosotros, cómo cambiar de la actitud de la izquierda, que es atractiva, y si no, fíjense esa niña que se va a comer la televisión como no le pongan algo que la distancie, a la otra fotografía, que es la de los juegos en la calle, la actividad física, lúdico-recreativa, que es la nuestra. Pero claro, esto es muy fácil decirlo así, pero resulta que la calle hace tiempo que los coches se la robaron a los niños. Entonces, claro, el Pablito, el Miguelito, no sé cómo se llama, de la serie Cuéntame cómo pasó, que su madre todos los días lo llamaba para cenar porque estaba jugando en la calle, ahora que hay que llamarlo de su habitación donde él solo tiene 2 o 3 monitores y hay que sacarlo a rastra, esto ha cambiado bastante. Entonces no es tan fácil, porque el Pablito, el Miguelito, no sé cómo se llamaba, podía ver a su hermano cómo jugaba, por lo tanto no necesitaba que nadie le enseñara a jugar, y ahora necesita monitores. Entonces nuestra propuesta era actividad físico-recreativa no competitiva, que no excluyera a nadie, que no estigmatizara incluyendo solo a los niños con sobrepeso, y que en general tuviera efectos colaterales sobre otros aspectos de la salud que se podrían mejorar, como la sociabilización, como el ganar amigos, etcétera. Hay que pensar en un día cualquiera en la vida de un niño que siempre está haciendo cosas, y generalmente es muy difícil hacerle cosas que signifique compartir con otros. Bueno, pues eso era Movi. Movi 2 y Movi 1, aquí les voy a presentar algunas diferencias, tenían como objetivo eso: aumentar la actividad física, aumentar la calidad de vida del sueño, demostrar si esto tenía que ver con el rendimiento académico, y sobre todo, que los niños fueran felices jugando y que no les tuvieran que recordar las madres que fueran a Movi. Así evaluábamos nosotros el programa. ¿Usted le tiene que recordar que hoy es el día de Movi? Para ello, lo que hicimos fue, en escolares en edad peripuberal, 4º y 5º de primaria, de 20 colegios de la provincia, los dividimos en 2 grupos, 10 colegios de grupo control y 10 colegios de grupo experimental, y esto fue más o menos lo que, como no es un programa de tanta gente, de tantas provincias, sino un grupo mucho más reducido, pues lo que hicimos fue medir más cosas, ¿no? Peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial, perímetro de cintura, desarrollo madurativo sexual, tanto por ciento de grasa corporal, pliegue cutáneo tricipital, y en una muestra más reducida de 250 niños medimos grasa y masa magra y masa ósea por densitometría, y con un aparatito como el que se ve ahí, pues un ecógrafo, el grosor de la arteria íntima media de la carótida, que al fin y al cabo mide directamente el grosor de la íntima, por lo tanto aterosclerosis. Medíamos también insulina, glucosa, proteína C reactiva, con lo cual medíamos la resistencia a la insulina, por decirlo de alguna manera. Pasábamos un cuestionario de patrón de consumo de alimentos que se rellenaba con un software por los propios niños, pero que no tenía por objetivo, la intervención no tenía por objetivo intervenir ahí, sino utilizar el consumo de alimentos como variable de control, hábitos de sueño, etcétera, etcétera. Y luego medíamos forma física, porque entendíamos que la forma física es la variable que más directamente se asocia a la composición corporal, y especialmente a la más relacionada con la grasa, con el riesgo cardiometabólico, con la grasa perivisceral medida a través del perímetro abdominal. Pues medíamos consumo de oxígeno, como ven arriba, con un ciclo ergómetro haciendo un test de esfuerzo submáximo, y también medíamos qué hacían cuando hacían nuestro programa Movi, como se ve ahí en ese niño. Medíamos la fuerza y la flexibilidad, y todos esos test que los administraban licenciados en ciencias del deporte. La actividad física, además, también la medíamos autorreportada, y también la medíamos con esos aparatillos que esas niñas y niños tan de buen ver ponían ahí, que son acelerómetros y que son sensores de movimiento,
que registran un movimiento un poquito más completamente que los podómetros, que ustedes probablemente conocen. Mobi era una intervención de 3 sesiones, 2 por las tardes en días laborables y una sesión de fin de semana. La segunda edición de Mobi había más trabajo de fuerza porque entendíamos que en la primera no modificamos la insulina y era porque había que desarrollar masa muscular. Y Mobi es un programa abierto porque tiene una web y un libro publicado, y el libro que ahora vamos a hacer, libro web, para que cualquiera que quiera en su colegio, cualquier maestro de educación física o cualquier licenciado en ciencias del deporte pueda reproducirlo en las mismas condiciones que nosotros lo reproducimos. Es decir, las fichas de cada sesión son públicas y es lo que hace que, no aquí, sino fuera de aquí, también se nos diga que es el único programa que no encierra una caja negra. Este es un modelo de fichas donde está perfectamente estandarizado cuánto tiempo, cómo se desarrolla la actividad, con cuántos niños se debe participar, etcétera, etcétera. Esta vez hemos hecho, con nosotros trabaja, nuestro equipo, yo soy médico, pero hay gente de laboratorio, gente que está relacionada con el perfil lipídico, con el riesgo cardiometabólico, enfermeras, una socióloga, un trabajador social, en fin, somos un grupo multidisciplinar porque entendemos que todos somos necesarios. La socióloga esta vez ha intentado discriminar, conocer a través de grupos focales y entrevistas en profundidad y esos dibujitos cómo perciben el entorno los niños. Es decir, cuáles son las cosas que facilitan que hagan actividad física y las cosas que impiden que hagan actividad física. Ese es el ejemplo de una sesión de grupo focal, que es una técnica de investigación cuantitativa donde se graba esa conversación y después se analiza qué es lo que dicen. Hemos hecho también una intervención tipo familia basado en recordatorios, calendarios, incluyendo también elementos de adherencia como esos relojitos, etcétera, cuando se cumplían un número de sesiones determinado. Es decir, cada trimestre había un refuerzo si se cumplía el número de sesiones, y estos son los resultados de Mobi. 10 colegios de grupo control, 10 colegios de grupo experimental. Al final terminaron 501 niños y 428 en cada grupo. Tuvimos unas pérdidas de un 12% en un grupo y un 14% en otro, desde las mediciones basales hasta las mediciones finales. El objetivo principal era disminuir la grasa y esta vez sí, Mobi 2 ha sido más claramente efectivo en disminuir la grasa. Ven en verde los resultados del grupo intervención y en rojo los del grupo control, y ven que la grasa, el porcentaje de grasa corporal ha disminuido más. El asterisco significa una significación debajo de 0,05, o sea, son resultados estadísticamente significativos en la grasa corporal y en el perímetro de cintura. Y sin embargo no hemos modificado el índice de masa corporal. ¿Esto es bueno o es malo? A nuestro juicio es bueno, porque eso significa que ha aumentado peso. Probablemente lo que ha ocurrido es que nuestro programa, que es de actividad física, al fin y al cabo, lo que hacen, si funciona bien, es cambiar grasa por músculo. Y por lo tanto, el peso puede incluso aumentar. Entonces, piensen que todos los nadadores tienen sobrepeso calculado por el índice de masa corporal. Pues tienen mucha masa muscular y la masa muscular tiene más densidad que la masa grasa. Por lo tanto, nuestro objetivo en esos términos estaba bien. Y hay un indicador que es el perímetro de cintura, que también, aunque como han crecido en edad, ha aumentado en los dos grupos, pero ha aumentado mucho más en el grupo control que en el grupo de intervención, como ven allí a la derecha. Bien, igual pero más claramente ha resultado en niñas. Eso, lo anterior eran niños, pero estos mismos resultados es prácticamente lo mismo, pero con más diferencias en niñas. Y los lípidos han mejorado, pero no tan de forma contundente. Ahí ven la ApoA y los triglicéridos, pero sobre todo la ApoA ha bajado mucho en niños, ha bajado mucho en el grupo control y se ha mantenido el grupo experimental. Y aquí vemos el colesterol total. Pero ya les digo, los lípidos no han sido tan claros y tenemos la sensación de que podrían estar empeorando poblacionalmente.
cosa que no ha ocurrido en los últimos 16 años. Lo fundamental era desarrollar masa muscular para disminuir insulina, que es lo que se asocia al grosor de la íntima y lo que se asocia al riesgo cardiometabólico fundamentalmente. Bueno, pues la insulina disminuyó significativamente y como resultado negativo, y esto es una cosa que pasa en los programas de ejercicio físico con frecuencia, la presión arterial del grupo de intervención aumentó moderadamente. No significativamente, pero sí moderadamente. La condición física no se modificó mucho, viene muchas veces genéticamente determinada, solo la capacidad aeróbica en las niñas, probablemente porque al inicio la tenían un poco peor. Y ya para terminar, el programa MOVI en el segundo año nos planteamos que, bueno, que hasta ahora lo que habíamos hecho era, solo nos habíamos preocupado por tener claro que nosotros teníamos que publicar y producir conocimiento. A partir del 2008 nos preocupamos, empezamos a pensar que eso no era suficiente, que eso no era compromiso del investigador, que el compromiso del investigador no tenía que acabar en la I+D, sino que tenía que acabar en la I minúscula de innovación. E innovación significa, en términos coloquiales, para aquellos que no lo conozcan, que cambie la realidad, que lo que se produce se transfiera a la sociedad. Y por lo tanto pensamos que tendríamos que hacer alguna cosa más, además de un libro web y estas cosas, como es un catálogo de juegos con evaluación de tiempo e intensidad de la actividad física en cada uno. Es decir, una de las cosas que falta aquí es que los maestros, cuando proponen un juego en su colegio, sepan cuántas calorías o cuántos METs, que es como medimos esto, gasta cada juego. Es decir, equivalentes de gasto calórico, equivalentes de metabolismo basal, mejor dicho, que cada juego tiene para saber si es de actividad física moderada o intensa. Entonces hemos hecho un catálogo de juegos, este es uno de ellos, que vamos a poner en web. Estamos haciendo el libro azul de Movi 2 ahora. Y el otro producto de transferencia es que si uno tiene un hijo y tiene, que pronto lo tendrá, porque no, la determinación de insulina ya está en los patrones de laboratorio cada vez más barata, y en 2-3 años estará ya en precio razonable, pueda calcular el riesgo de síndrome metabólico de los niños, porque, y con esto ya creo que me he comido un poquito de tiempo, pasa lo siguiente. Sí, se me oye, ¿verdad? Pasa lo siguiente. El síndrome metabólico es una cuestión donde se mide como blanco o negro y no es así. O sea, en un adulto, si tiene 129 de presión arterial sistólica, si tiene 83 en vez de 84 de perímetro de cintura, una adulta, 83 en vez de 84, si tiene 149 en vez de 150 de triglicéridos, y si tiene presión arterial, si tiene perímetro abdominal y si tiene una glucemia de 99 en vez de 100, no tiene síndrome metabólico. Sin embargo, si tiene 101 de glucemia y tiene 85 de perímetro de cintura, ya tiene síndrome metabólico. Eso en niños todavía es peor. Pensamos que el síndrome metabólico es una entidad que no se considera clínicamente porque no se puede, 4 variables cuantitativas no se puede medir categorizándolas las 4, sino que hay que establecer un índice de síndrome metabólico. A través de un proceso estadístico que se llama análisis de ecuaciones estructurales, análisis factorial confirmatorio, establecimos que se puede medir bien, primero, que esas 4 variables van juntas. Por lo tanto, esa gente que discute si existe el síndrome metabólico o no, que se dé por vencida. Estadísticamente existe. Lo que pasa es que no podemos medirlos de forma tan torpe. Y segundo, sí que se pueden hacer estudios donde al final haya calculadoras web donde se calcule el riesgo de síndrome metabólico de una forma cuantitativa. Y ya en esa sesión pues calibramos los juegos de calle y pues eso, saltar a la comba a todo el mundo le parece que es actividad física intensa, pero los acelerómetros a veces, echarse un pulso gitano lo tienen como parado porque no se mueve uno mucho y sin embargo está haciendo fuerza. Bueno, pues nosotros
Estamos calibrando los acelerómetros para saber qué es actividad física intensa en los juegos de calle nuestros, y lo que hacemos es que lleven un acelerómetro y lleven un medidor portátil de consumo de oxígeno, que es al fin y al cabo el indicador fiel de cuántas calorías se están gastando. Ahora no me queda más que dar las gracias a los niños que participaron y que algunos se dieron esas carreras en esa forma tan cómoda como ven ahí. El que quiera que se ponga y vaya probando. Muchas gracias.